Y gracias a todos, a vosotros por la invitación. Gracias, Oscar. Un gusto estar aquí. Miren, eh, en mi visión de la propiedad privada, tiene un ángulo que no es el ángulo economicista, ¿verdad? O económico, porque no es mi formación. Yo soy formado en semiótica, soy formado en retórica. De modo que yo les llegué a estos temas, si me permiten, por el lado de los estudios retóricos. Y yo quisiera en particular hablar hoy. ¿Cuánto tenemos ahora? Son 10 minuticos, ¿verdad? 10 minutos. Así que hazme una seña, porfa, para, Algo si me paso el tiempo para cerrar, porque empiezo a hablar como un perico y se me pasa el tiempo. El punto es el siguiente, que el tema de la defensa de la propiedad privada, yo lo veo mucho desde ese ángulo. Eh, para mí, el tema de la propiedad privada está muy relacionado a muchos grandes derechos, pero para mí particularmente está relacionado a un derecho que tiene que ver con varias de mis grandes pasiones, que es la innovación, que es lo que yo podría llamar el derecho al cambio, el derecho a tener una vida no estagnada, una vida en constante transformación. Creo que ese es un derecho humano que por lo menos yo quisiera preservar para mi persona, para mi familia y para muchos amigos, y para muchas comunidades y para muchos países. Eh, y en ese sentido, es que quiero hablarles particularmente de la propiedad privada. Ese tema que podríamos llamar el derecho al cambio, sé que eso suena un poquito raro, eh, pero yo diría el derecho al cambio permanente, en mi opinión, nace también con el consabido hallazgo de Adam Smith, con su libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776. Para mí ahí nace lo que podríamos llamar el derecho al cambio permanente. Eh, Adam Smith, por cierto, yo no le llegué por el lado de la economía, que insisto, no es mi formación. Que por cierto, Adam Smith no era, nunca fue en mi visión muy modesta, un economista, porque creo que ni siquiera el término se había inventado cuando él publica a mediados del siglo XVIII este libro absolutamente revolucionario que es La riqueza de las naciones. En mi opinión, él le llega, él era un estudioso de la moral, ¿verdad? Esencialmente, es decir, un estudioso de las motivaciones humanas. Y además era rétor, que es algo que creo que mucha gente no sabe, era estudioso de la retórica. Entonces, estudiando retórica fue que me tropecé con Adam Smith, no estudiando economía, de lo cual sé muy poco. Y en retórica, una de las cosas más apasionantes para estudiar son las paradojas, ¿verdad? Que es una fórmula retórica que todos conocemos. ¿Por qué? Porque la paradoja no es un pensamiento mecánico, ¿cierto? De modo que es una de las figuras retóricas que más cautiva a los estudiosos de la retórica. Pues bien, en ese año de 1776, este señor Adam Smith descubre una paradoja absolutamente revolucionaria, que creo que es una de las ideas que más ha transformado a la humanidad, que es la siguiente, y que ustedes la conocen, que es que el interés individual es la principal causa de la riqueza colectiva. Ese es, en mi opinión, ¿verdad?, el centro, ¿verdad?, de los hallazgos de Smith, ¿verdad?, y es esencialmente una paradoja. Y de hecho, hace muchos años estudié cómo él se cautivó por el hecho de que, de que este hallazgo fuera al mismo tiempo un hallazgo retórico. El caso es que, bueno, esa paradoja fue medianamente adoptada y entendida en Europa. Creo que hasta hoy es así, ¿no? En América Latina, como decía Bea más temprano, nunca se entendió, o nunca nos enteramos. Y el país donde más se adaptó y se entendió esa paradoja fue aquí donde estamos, que es en los Estados Unidos. Por cierto, este país nace como país independiente ese mismo año de 1776, el 4 de julio de ese año, por cierto, ¿no? Es más, uno conoce el año 1776 porque es el año que se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
Ese año nace este país como nación independiente, el mismo año en que se publica en Londres La riqueza de las naciones. Y por cierto, esta nación nace consagrando el derecho a la propiedad. De hecho, en la Declaración de Independencia, el primer esbozo que se hace, 2 años atrás, se dice The Pursuit of Life, Liberty and Property. Esa es la primera redacción. No era The Pursuit of Happiness. De modo que prácticamente la búsqueda, como decía Beatriz nuevamente, la búsqueda en este país, por lo menos en el mindset de este país, la búsqueda de la felicidad y de la propiedad prácticamente estaban como igualadas, ¿no? El punto es que, bueno, esa idea aquí fue muy rápidamente adoptada, ¿verdad? Está consagrada en los documentos fundacionales de esta nación y eso ayudaría a explicar por qué aquí no solamente ha habido tanta prosperidad, sino ha habido tanta transformación asociada a la prosperidad. Por cierto, muchos años después, otro economista que ustedes conocen, que es Joseph Schumpeter, ¿verdad? Por ahí, por empezadita la Segunda Guerra Mundial, lanza otra de esas paradojas fascinantes y dice que la propiedad privada está asociada indisolublemente a lo que él llamaba para entonces la destrucción creativa, que es otro término que ustedes conocen, ¿verdad? Y por cierto, ese término de destrucción creativa nuevamente fue muy parcialmente adoptado en Europa, ¿verdad? Y aquí fue abrazado, ¿verdad? Fue recibido con brazos abiertos por una cantidad de motivos que no podría describir en tan poquito tiempo. Pero sí podría decir, por ejemplo, que en Europa la destrucción creativa no fue tan fácil adaptarla porque, por ejemplo, en un país, en un continente con tantas tradiciones culturales, con tantas cosas que preservar y que cuidar, por ejemplo, eso lo viví yo viviendo en Inglaterra, las líneas de trenes no se podían hacer rectas como aquí en los Estados Unidos porque uno tenía que driblar las catedrales y los castillos y las bibliotecas porque si no, bueno, había que derrumbarlas. En los Estados Unidos eso no hubo que hacerlo porque era un descampado el país, era un país totalmente deshabitado y cuando los Carnegie y los Rockefeller, etcétera, ¿verdad? Cubrieron el país, tramaron el país de líneas férreas, ¿verdad? Podían hacer una línea directa de Nueva York a San Francisco sin que nada pasara, no había nada que derrumbar porque simplemente eso estaba despoblado. En fin, son muchas las razones. El punto es que volviendo a América Latina, creo yo que hay... ¿Cuánto queda? 4 minutos, perfecto. Yo creo que en América Latina hay una oportunidad excelente para empezar a promover esta paradoja de Adam Smith, ¿verdad? Con esta crisis de los refugiados venezolanos, ¿verdad? Que cada uno es un emisario del anticomunismo, ¿verdad? Y de promoción de la propiedad privada, todas vistas de lo que ha pasado en Venezuela. El caso concreto, y con esto termino, la celebración más extrema de la propiedad privada se da en este país y ha llevado, creo que el término es correcto, a casos extremos, que es el de la cultura de los startups, a la cual es un privilegio que he tenido en la vida, he estado vinculado hace muchos años. La cultura de los startups tiene una fuente magnífica que es California, que es donde es el centro del sistema solar hoy en día, ¿verdad? Allí desde ese lugar han transformado la política, ¿verdad? Facebook, Twitter, no es desde Washington o el Washington Post, han transformado el transporte, ¿verdad? Es Uber, han transformado la industria del alojamiento, ¿verdad? Airbnb, en fin, está esa cultura de los startups que, insisto, es la forma más extrema de propiedad privada, ¿verdad? Y de destrucción creativa que ha inventado la humanidad. Y están casi que mensualmente preservando y proyectando por donde empecé, que es nuestro derecho a cambiar, a una vida de cambio que a veces es muy cruel, pero que es absolutamente apasionante, que es absolutamente divertida, que nos forza casi que físicamente a estarnos adaptando todo el tiempo a nuevas tecnologías, a nuevas ideas, a nuevas formas de relacionarnos. Y con esto termino. ¿Cuánto me queda?
Un minuto. Y bueno, esta cultura se está extendiendo en el mundo. De Europa, por lo menos respecto a los startups, nos podemos olvidar. No hay los capitales, no hay los founders, la gente con las ideas, y no hay los scouts que los conecten. Una excepción sería Suecia, por cierto, donde ha salido Spotify, Skype, y en ese pequeño país, en esa pequeña prácticamente isla, están modificando el mundo desde hace como 10 años. Pero, insisto, esta cultura, para cerrar, esta cultura de destrucción creativa ha recalado en esta cultura de los startups, que es la forma más extrema de propiedad. En meses, personas muy jóvenes se hacen de billones de dólares y transforman todas nuestras vidas. Y a mí eso me parece absolutamente defendible, absolutamente necesario y absolutamente divertido. Le da un sentido a la vida que hace 200 años no había. Muchas gracias.